Estamos en Es la Entrevista y como siempre me da mucho gusto saludarte. Yo soy Erika Salgado y en esta ocasión hemos decidido tocar un tema que nos está doliendo mucho en San Luis Potosí y que tiene que ver con las prácticas de bullying y acoso escolar en contra de menores. Lo hemos visto de manera cada vez más frecuente, pero además casos cada vez más delicados. Desde esta manifestación que llevaron a cabo padres de familia en el Instituto Hispano-Inglés hasta las denuncias que han estado surgiendo cada vez con más fuerza de planteles de educación pública, es decir, donde se supone que la autoridad tendría que tener más fuerza. Chiquitos y chiquitas que están siendo vulneradas desde muy temprana edad, que están viendo cómo su vida se ve trastocada por lo que alguien más ha decidido hacer con ella y que obviamente nos generan una gran preocupación de cómo lo estamos manejando, qué tan capaces estamos siendo como sociedad de prevenirlo, de atenderlo y por supuesto de erradicarlo y de cómo las autoridades pues están volteando a ver una problemática que cada vez es más evidente por más que se quiera ocultar. Te doy la bienvenida a esta emisión y justo platicamos de este tema, bullying y acoso escolar. Pues como ya lo anticipábamos, este es un tema delicadísimo y que está llegando a niveles pues tan fuertes que se vuelve cada vez más necesario que socialmente estemos hablando de estos temas. Es por eso que nos acompaña el doctor David Palomo, catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Erika? Gracias por invitarnos. Al contrario, gracias por estar con nosotros, doctor. Y yo quiero comenzar, partiendo de la base, porque hay quien minimiza estas prácticas de bullying o acoso escolar diciendo, pues son cosas entre niños, es la dinámica natural de convivencia. A ver, ¿en qué momento deja de ser una broma y se convierte en bullying o en acoso? Primero es que reconocemos nosotros como bullying. Realmente este es un comportamiento agresivo, ¿sí? Y pues no deseado, que por lo regular se da entre pares. También lo podemos ver en algunas ocasiones con administrativos, personas de intendencia, personas también maestros, directores, ¿no? Esto pues también implica un desequilibrio real de poder o percibido, ¿sí? Ya realmente cuando lastima, cuando lacera, pues es cuando nosotros estamos hablando justamente del acoso escolar, ¿no? Es un comportamiento que se repite, que va pues justamente aumentando, con el tiempo. El bullying también puede incluir acciones como amenazas, rumores, atacar a alguien físicamente o verbalmente y pues excluir a alguien también del grupo. Es decir, no solo tiene que ver con ataques físicos, sino también con otro tipo de prácticas que dañan, digamos, más en lo emocional, en lo psicológico. Claro, o sea, es cualquier tipo de agresión o vaya, de cualquier tipo de violencia, ¿no? Conocemos la violencia verbal, la violencia física, la violencia psicológica, el ciberacoso, entonces, entre otras tantas, pero sí realmente se puede ver en diferentes matices la violencia y el acoso escolar. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tanto se vive? Mira, anteriormente, de hecho estaba investigando justamente esto y mencionaba en una de las noticias, dice el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, mencionaba que los reportes habían aumentado en cuestión de acoso escolar. En el 2019 tenían unas cifras y estas cifras aumentaron el 205% ahora en el 2024, ya que pues justo se migran las cuestiones escolares a la parte virtual, entonces el ciberacoso comienza y se aumenta exponencialmente. Y cuando regresan a las aulas se mantiene, ¿no? Y se convierte como en estas dos vertientes, ciberacoso, sí, pero también de manera presencial. Sí, ya no está tanto la parte tradicional, ¿no? O sea, es una fusión. Tanto la parte tradicional como el ciberacoso hacen una amalgama violenta y pues justamente se empieza a diversificar. Y pues eso es lo que ahora estamos justamente, pues, viendo y observando en las escuelas, ¿no? Ahora, dime una cosa, tiene que ver con que ahora lo estamos nombrando también, porque de pronto idealizamos y decimos, en mis tiempos, no, pues por supuesto que sí, desde hace mucho tiempo que hay, pues el bravucón de la escuela que molesta a los demás, nada más que me parece que antes, pues no sabíamos cómo nombrarlo, y creo que es parte del problema, porque socialmente un poco lo normalizamos, porque decimos, históricamente ha estado ahí. Claro, o sea, pues era lo que nosotros llamábamos como la carrilla, ¿no? Lo que comúnmente nosotros decíamos que es la carrilla, y justamente, como tú bien lo comentas, ya no hablamos desde una normalización, sino más bien desde una sensibilización. Ya nos damos cuenta cuando alguien más está siendo violento con nosotros y que justamente ya lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Que eso es lo importante, ¿sí? Dialogarlo. Ahora, justamente en esta parte, te lo quiero preguntar.
Entendemos que se puede dar en diferentes espacios, pero que también los planteles educativos, al ser el lugar donde pasan más tiempo de convivencia los niños, los jóvenes, pues se convierten en un terreno muy propicio para que se presenten estas prácticas. ¿Se pueden prevenir? ¿Hay políticas, hay prácticas que nos permitan prevenirlo? Sí, sí se puede prevenir la manifestación violenta. Obviamente necesitamos justamente una reestructuración, una sensibilización ante pues estos actos, saberlos reconocer, ponerlos sobre la mesa y sobre todo que tanto los docentes como los directivos, como los administrativos, padres de familia, alumnos, estén justamente pues vaya, de alguna manera sensibilizados ante estos temas, ¿no? Sí, que realmente se den talleres, pláticas que nos permitan saber observar o saber analizar en qué momento yo estoy recibiendo una agresión, por ejemplo, ¿no? Ahora, una vez que se presenta un caso, ¿cómo tienen que reaccionar las autoridades involucradas? A ver, me quiero imaginar lo que ha estado sucediendo y que se ha estado denunciando aquí en San Luis Potosí, ¿no? Estos casos en donde hay un menor que molesta a otros menores y donde se vuelve una práctica recurrente, que es algo que tú decías como característica fundamental del bullying, ¿no? Se vuelve frecuente y es más, va en escalada. Comienza con una situación menor, una carrilla, como decíamos popularmente, va escalando, luego llega hasta agresiones físicas. ¿Cómo tienen que reaccionar las personas que están involucradas? Me refiero a los niños, tanto al agresor, la víctima, los niños que son testigos, el maestro de clase, los directivos del plantel. Los padres de familia, cómo tendríamos que estar reaccionando? Pues se tiene que hacer manifiesto. Yo creo que cualquier acto de violencia se tiene que poner sobre la mesa. Esto pasó y me está afectando, ¿sí? Desafortunadamente existen ciertas complicaciones o implicaciones en donde los niños en su mayoría de las veces no lo mencionan en el momento en el que está pasando, sino más bien ya cuando el problema pues ya acrecentó. Entonces realmente pues eso ya nosotros nos damos cuenta cuando ya el problema ya está muy avanzado, ¿sí? Cuando ya el niño está presentando otras complicaciones en cuestiones emocionales. Los maestros, por lo regular, pues también tienen dificultades, o sea, en la parte de la atención, pues es ponerle la atención a 30 niños que pues difícilmente se pueden dar cuenta también. Y es también, de alguna manera, pues saber en qué momento ocurre, cuándo está pasando esto, tomar medidas preventivas, pues cuando nosotros debemos de atacar o poner una limitante, ¿no? Ahora, mencionas varias cosas bien interesantes en las que me quiero detener. La primera de ellas es esta parte de los maestros. ¿Están preparados los maestros en México para atender este tipo de situaciones? Porque, a ver, vamos a pensar en la dinámica del salón, lo decías. Quisiéramos dibujar escenarios en donde los maestros tienen 10, 12 niños a más, a mayor cantidad dentro de un aula, pero no es así. Tenemos salones de 30 hasta 50 niños. Que están pues intentando aprender nuevas habilidades, desarrollar nuevas habilidades, adquirir nuevos conocimientos. Y bueno, pues el maestro, los maestros frente al aula, pues entiendo que están ya bastante atareados. Cuando se detectan este tipo de situaciones, generalmente pues lo que quieren es que sea una práctica que se corte y que se termine para poder seguir adelante con su labor. ¿Cómo tendríamos que estarlos preparando a ellos para poder atender este tipo de situaciones? Bueno, mencionara si estábamos preparados o no. Yo creo que nadie está preparado. Yo creo que es un constante aprendizaje, es una constante de construcción, porque pues vaya, no nos tenemos, tú ya lo comentaste, es algo histórico, ¿no? Es algo que nosotros venimos acarreando y perpetuando durante mucho tiempo, ¿sí? Que antes lo normalizábamos, ahora pues justamente ya estamos un poco más sensibilizados, sin embargo todavía seguimos replicando cuestiones de violencia. En ese sentido, pues sí necesitamos pues un aprendizaje diario, ¿sí? Que nos estemos capacitando constantemente, que nos estemos sensibilizando constantemente y también ser conscientes de las propias prácticas que nosotros realizamos.
Ujú. De cómo Yo un creo que es chiste con eso. respecto a un niño puede provocar o desencadenar otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, claro, saber muy bien qué es lo que nosotros estamos manifestando, qué es lo que nosotros estamos diciendo y si realmente eso que estamos diciendo es lo que queremos comunicar, ¿sí? Desafortunadamente, pues no podemos estar todo el tiempo siendo conscientes de lo que decimos o hacemos. Sin embargo, creo que a gran medida, conforme nosotros vamos justamente, como te digo, deconstruyéndonos, haciéndonos sensibles más a la violencia, pues podemos detectarlas a tiempo y prevenirlas. Ahora, dime una cosa, porque generalmente los planteles educativos, las autoridades educativas, cuando se presentan este tipo de situaciones, tratan de apagarlo un poco porque luego genera desprestigio para las escuelas, ¿no? Lo vimos recientemente con el hispano-inglés aquí en San Luis Sí, Potosí, pero además con otras escuelas públicas donde también sucede y como que la postura de los directivos es no digan nada, que nadie se entere, pero tú decías, parte fundamental de atender el problema es nombrarlo. ¿Cómo se tiene que manejar a esos niveles? Porque, insisto, en el tema de los colegios privados parecería que les preocupa más perder el tema del prestigio y con ello las colegiaturas que el atender y solucionar estas prácticas. Y en el sistema público parece que no quieren ser vistos como por parte de la Secretaría y señalados y les preocupa más esta parte que la atención al problema en sí. claro. De hecho, pues vaya, todo este hermetismo, pues yo creo que es el principal problema, ¿no? O sea, hay que declarar la violencia, hay que manifestarla, ¿no? Decir realmente cuándo se están dando los casos violentos. Yo creo que realmente, por lo menos un caso de violencia o de acoso se presenta en todas las escuelas. Yo creo que todas las escuelas padecemos de esta situación, ¿sí? El chiste o realmente el meollo del asunto es cómo nosotros le hacemos frente a esas problemáticas, ¿sí? Desde la prevención, nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Ujú. Debemos de tomar en cuenta quiénes son estos agentes de cambio o quiénes son estos líderes que nos pueden ayudar a solucionar o a prevenir estos conflictos. ¿Sí? Me refiero a los propios alumnos, a los padres de familia, a los docentes, a los administrativos, a los directivos. ¿Sí? Si nosotros creamos justamente programas de prevención en donde hablemos de una sensibilización y de una concientización de la violencia, pues bueno, podemos nosotros crear justamente una cultura de paz y de respeto en nuestra comunidad. Ujú. De hecho, pues justo está la educación para la paz, ¿no? Ella también nos habla de la resolución de conflictos, ¿no? Nosotros debemos de crear estrategias de mediación que Claro. cuando hay algún problema o cuando se da algún tipo de estas problemáticas, saber atacarlas o saber contrarrestarlas en el momento, ¿sí? Ahora, vamos con por qué es grave, vamos con la víctima. ¿Qué pasa en la mente de una víctima de bullying o de acoso escolar? ¿Qué huella se genera? ¿Qué se está causando? Platicábamos hace poco con la mamá de un niño que es víctima de bullying en una institución educativa, un niño de 7 años. Y ella nos compartía, por ejemplo, que a su hijo lo molestaban verbalmente un niño diciéndole que era gordo, que era feo, que era tonto. Y luego pasó a las agresiones físicas. Pero cuando pasa la agresión física es cuando se dan cuenta, como todas las autoridades involucradas, pero esto ya venía arrastrando mucho tiempo y lo que nos decía la madre de este chiquito es que el niño ya estaba convencido de que era gordo, de que era feo y de que era tonto y que ella pues hoy tenía que trabajar mucho con él porque el niño ya se había convencido de lo que su agresor le decía todos los días. ¿Qué pasa en la mente de una víctima de bullying? Nosotros decimos, el inconsciente no conoce de bromas, ¿no? Entiende todo desde la literalidad. Entonces, si tú le dices a un niño que es gordo o que es tonto, probablemente y con la frecuencia, ajá, se lo va a llegar a creer. Por eso es lo que te comentaba, deberíamos de ser conscientes de lo que decimos y de los impactos que puede tener en la salud mental y en la salud emocional de estas infancias, ¿no? ¿Qué pueden presentar o cuáles son los síntomas que pueden presentar aquellos que son víctimas de bullying? Bueno, para comenzar, bueno, más bien las emociones en su mayoría son negativas, ¿no? Miedo, ansiedad, tristeza, baja autoestima, les perjudica también el autoconcepto, ¿no? En este momento que tú mencionas del niño que pues le dicen que está gordo, pues justamente estamos hablando de que él ya se lo cree,
Ajá, y la dismorfia la dismorfia corporal que puede provocar esto, pues realmente es gravísimo, ¿no? Estamos hablando ya de que puede acarrear a un trastorno, ¿no? A una patología. Entonces, sí es importante tener en cuenta esto porque, como ya lo mencionábamos, como va gradual, se agrava, ¿no? Hasta crear una patología como depresión, como trastornos de ansiedad. Los niños dejan de ir a la escuela, también tienen falta de apetito, problemas en el sueño, insomnio, en fin, una serie de características todas desencadenadas por la situación de violencia en la que viven. Ahora, qué bueno que mencionas esta parte, porque quisiéramos pensar que nuestros hijos, si son víctimas, nuestras hijas, si son víctimas de bullying, van a venir a decírnoslo, pero la verdad es que la mayor parte de las madres con las que hemos platicado, que tienen hijos que han sufrido bullying o acoso escolar, nos dicen que se dan cuenta cuando la situación ya escaló a niveles donde el niño se ve sobrepasado. Por ejemplo, ya cuando viene una agresión física y entonces todavía cuando le preguntan a la víctima, ¿qué te pasó?, viene como primera respuesta una mentira. Y ya cuando se ven acorralados y dicen, pues no hay otra forma, entonces es cuando sueltan esta carga que traen y ya empiezan a decir, me golpeó, me pegó, me hizo. Y luego viene como el antecedente, pero me lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Por qué las víctimas no hablan? ¿Por qué no lo dicen en un primer momento? ¿Es que ellos mismos no reconocen la violencia? ¿Es que tienen miedo? ¿Por qué se aíslan las víctimas? Yo creo que lo principal puede ser el miedo, ¿sí? El miedo a ser señalados, el miedo a ser juzgados, el miedo a que sus padres se puedan meter en problemas, ¿sí? Hay que entender también que luego la persona que es agresora, pues también los intimida, los amenaza y pues justamente eso cohíbe a la persona que está siendo víctima de acoso, ¿sí? En poder expresarlo, ¿no? Entonces realmente eso complica bastante la situación. Porque Sí. como adultos lo decimos bien fácil, ¿no? Si te molestan, dile a la maestra. Y se los decimos a los niños como la cosa más natural. Y yo sé que es bien intencionado, pero en la realidad de los niños eso no pasa. No, o les dices defiéndete, ¿no? Y entonces pues realmente tenemos ahí una escalada de violencia. Entonces, sí, en efecto, aquí ¿qué nosotros o ustedes como padres pueden hacer? Pues realmente crear como preguntas detonantes para saber si hay cambios en la escuela. Porque ¿Cómo podríamos darnos cuenta? A ver, en evidencias físicas, como ya lo decías, de si el hambre, ¿cómo nos damos cuenta? Pero también, ¿qué preguntas claves podemos hacer a nuestros hijos para saber cómo están? Por ejemplo, evitar hacer preguntas como ¿cómo te fue?, ¿no? Porque si nosotros les decimos ¿cómo te fue?, pues realmente los chicos, chicas Bien. te van a decir bien o mal, o no sé, pues regular, ¿no? X. Ajá, X. Ajá. Sí. Entonces, si nosotros podemos explicar o dar como unas preguntas detonadoras que a ellos les permitan explayarse un poco más, ¿no? Profundizar, cuáles son las actividades que realizaste durante tu jornada, cuál fue el momento más divertido que tuviste durante la escuela, cuáles son las actividades que te puso a realizar tu maestro o maestra, no lo sé, cuestiones que nos permitan a nosotros ¿Con quién lonchaste profundizar un hoy? poco. Claro, sí, cómo te fue en el receso, si te encargaron tarea, qué tarea te encargaron, cuestiones que permitan justamente profundizar un poco más en la trayectoria de ellos durante el día escolar, ¿sí? ¿Cómo también ustedes como padres se pueden dar cuenta? Bueno, si yo noto a mi hijo o hija irritable, a lo mejor que se aísla un poco más, con cambios de apetito, como te comentaba, terrores nocturnos, luego también es común que se puedan presentar en niños, niñas que están siendo acosados en la escuela, ¿sí? Entonces, sí hay como varias estrategias, a lo mejor ustedes como madres, padres, cuidadores, pueden observar estos cambios drásticos que se dan con los niños y niñas. ¿Cómo tenemos que reaccionar como papás cuando nos damos cuenta que nuestro hijo está siendo víctima de bullying o de acoso? ¿Cómo lo tratamos con él y cómo tenemos que actuar en consecuencia? Sí, pues bueno, lo primero es escuchar activamente,
¿no? Yo a veces les digo, escucha también con los ojos, ¿no? O sea, presta atención a todo lo que te está diciendo tu hijo o tu hija, ¿sí? No tratar de minimizar lo que te está diciendo, porque luego también un error que pueden cometer como padres, madres, es decir, no te preocupes, todo va a estar bien, no pasa nada, no, claro que está pasando, claro que se deben de preocupar, o más bien ocuparse en el conflicto, en la problemática, sí, y realizar medidas preventivas o ya medidas claras, sí, que les permitan a los niños sentirse seguros. Una intervención inmediata será la clave justamente de que el problema se pueda mitigar. No hay en la próxima junta, le digo a la maestra, no, tiene que ser No, una reacción no, inmediata. tiene una, sí, si tú ya te estás dando cuenta que tu hijo está siendo víctima, además ya te lo manifestó, sí puedes tú ir al siguiente, si te lo dijo un día por la tarde, pues al siguiente día presentarte y poner esta declaración, esta demanda de que tu hijo pues está siendo agredido dentro de las instalaciones de la escuela. Ahora, con ellos, ¿cuál es el siguiente paso a dar? A ver, alguien que ha sido víctima de bullying, pues entiendo, como tú ya lo decías, ya queda como con cierta marca interior, más allá de lo que puedan pensar el resto de los compañeros, ya queda con esta afectación personal. Eh, Hay que llevarlos a terapia, cómo trabajamos con ellos para poder fortalecerlos, porque a mí lo que me preocupa es lo que ya decías, que lo que les hayan dicho en su infancia los persiga por el resto de sus vidas, porque no sabemos, de verdad, no, creo que no dimensionamos estas cicatrices que quedan en lo emocional, en lo mental, nos preocupamos por las cicatrices físicas, pero no nos damos cuenta de cómo este tipo de cuestiones, por ejemplo, cuando hablabas de él, si le dicen gordo o gorda, en qué puede desencadenar en su vida adulta. ¿Cómo nos aseguramos que eso no trascienda? Pues yo creo que justamente le diste al clavo. Tú como madre y padre, cuidador, te tienes que poner a explorar hasta dónde puede ser el problema o hasta dónde pudo haber alcanzado a dañar al niño ¿Qué o tan niña, profunda es ¿no? la herida? ¿Qué tan profunda puede ser la herida? Un especialista te puede ayudar. En muchos de los casos, pues el psicólogo sería lo ideal, pero también hay otros casos en donde ya vaya, vamos a llamarle lesión, ya está como muy arraigada, muy profunda, que probablemente también necesita atención psiquiátrica, ¿no? Para calmar a lo mejor la parte de la ansiedad, la depresión, porque entendamos, o sea, realmente si la frecuencia fue bastante, entonces sí van a requerir de otro tipo de ayuda o de una ayuda multidisciplinar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo como padre puedo hacer? Es fomentar la autoestima de mis hijos. Realmente hacerle ver o fortalecer todas aquellas cualidades que el niño, niña, adolescente posee. Déjame ir justo con esta parte. A ver, hemos hablado de la víctima, pero ¿cómo evitamos que nuestros hijos sean víctimas de bullying? Y no me refiero a estas prácticas luego de papás cuando recién van a la escuela de llegas tú primero y molestas, llegas tú y primero y pegas, porque creo que eso lo único que hace es empeorar la situación, sino más bien el cómo evitamos que sean tan vulnerables, porque de pronto decimos, es que es otro niño, ¿qué le puede hacer? Pero es que no dimensionamos de verdad qué tan intimidados, qué tan asustados se pueden sentir ante sus propios pares. Entonces, pensando en esto, ¿cómo hacemos que no sean tan vulnerables al bullying nuestros hijos? ¿Cómo los fortalecemos? Pues lo primero es fortalecer la autoestima, como ya te lo comentaba, tener una imagen positiva de ellos y que ellos pues realmente se lo crean. Así como ellos se creen esta parte negativa, también se pueden creer la parte positiva, claro, decirles que ellos son fuertes, que son valientes, que pues realmente tienen cualidades y que son importantes sobre todo. Enseñarles también habilidades sociales, esta comunicación asertiva, que ellos aprendan también a decir que no, que ellos también aprendan a manifestar o a comunicar cuando ellos se están sintiendo agredidos, agredidas. Sí, yo sé que a veces damos como la receta secreta, pero pues es un actuar diario y constante. Sí, sí, no es como que exista una pastilla de fortalecimiento de autoestima y ya con eso ya se mejore la situación. No, realmente pues sí es una capacitación, como te lo comentaba, es una educación constante, es una sensibilización diaria, ¿no?
Promover también la resiliencia, pues que le ayude también a los niños a desarrollar la capacidad de recuperarse ante las adversidades, ¿no? También reconocer que ellos, o más bien que ellos aprendan a reconocer su red de apoyo. ¿Quiénes son los que quiénes son los o las que lo van a ayudar cuando se sienta pues en momentos de vulnerabilidad, ¿no? Y pues también una comunicación abierta, sin que ellos no se sientan juzgados, porque luego en algunos casos que me ha tocado observar, los papás manifiestan más enojo porque pues los niños se dejan. Entonces eso, en lugar de provocar mayor apertura en la comunicación, pues los niños se cierran y se aíslan, ¿no? Porque luego son los primeros los papás en decirles que tú eres un dejado. Sí. ¿No? ¿Por qué te dejas? Es que, ¿qué haces? Defiéndete. No, pues realmente debilucho, es entender, ¿no? Sí. Y ya estamos nosotros también bulleando replicando la violencia que pues a él está padeciendo, ¿no? Entonces, realmente sí es entenderlos y escucharlos y en qué momento ellos están generando la demanda. Como te comentaba, si yo veo estas sintomatologías en mi hijo o hija, pues acercarme y preguntarle, oye, ¿qué está pasando? Estoy observando que dejaste de comer, estoy observando que llegas de la escuela y estás irritado, ya no quieres salir de tu cuarto, ¿qué está pasando? ¿No? Invitarlos a que ellos también se expresen desde una atmósfera de seguridad, de cariño, de ternura, de amor. Oye, pero luego decimos, es que es la adolescencia. ¿Cómo evitamos confundir? ¿No? Porque cuando son niños chiquitos entiendo que lo puedes notar mucho más fácil porque de ser un aro de luz de pronto está apagado, ¿no? Y entonces hay un poco más evidente. Pero ¿cómo le hacemos en la etapa de la adolescencia en donde pues sufren todos estos cambios que son difíciles de comprender por parte de los adultos y cómo lograr detectar hasta dónde es él asumiendo lo que le está pasando como adolescente o él como víctima de una agresión o de bullying? Pues bueno, esta es una pregunta bastante interesante porque justamente entendemos que los chicos, chicas, adolescentes pasan por una serie de fenómenos y cambios durante pues toda la etapa de la secundaria y la preparatoria, ¿no? Inclusive todavía en la universidad están transcurriendo por la adolescencia, ¿no? Justo como te comentaba, cuando nosotros observamos realmente cambios que sí son drásticos y que a pesar de que tú dices, bueno, cuando ella empezó a transcurrir por la adolescencia, pues dormía bastante, ¿sí? Pero ahora yo ya noto que además de dormir bastante, ya no quiere salir de su cuarto. Ya la noto la mayoría del tiempo triste, ¿no? ¿Sabes? O desencajada. Creo que un punto importante es que los adolescentes tienen a andar en grupo, como que se sienten ahí protegidos, como en estos clanes, ¿no? Si vemos que se aleja de sus amistades, si vemos que de pronto ya no quiere ir a dar la vuelta con ellos, invitarse a casa, ir a la plaza, ¿ese es un foco de alerta? Puede ser que en algún momento la persona que está generando pues justamente este acto violento pues se encuentre también dentro de la dinámica. Sí, en esos casos yo sí les recomiendo a los padres que también de vez en cuando se permitan ellas a conocer a los amigos, amigas de sus hijos. Esto también les va a permitir observar cuáles son esas conductas que pues ellos manejan en el colectivo, ¿no? Entendamos que pues en esta etapa se da muchísimo el compañerismo, como tú lo comentabas, pues estos club de Toby, ¿no? En donde pues bueno, empiezan a justamente identificarse con sus iguales, a tomar ciertos tipos de modas, a formarse también una personalidad más clara. Entonces, justo cuando yo me doy cuenta que ya no sale con sus amiguitas que salía con regularidad o que en su discurso ya no me está platicando de estos personajes, entonces ahí sí nosotros podemos preguntar y profundizar un poco más. Pasa de que luego también los adolescentes luego nos dan este freno de sí, nos ponen límites no te duros. metas en mis asuntos, ¿no? Casi. Pues bueno, entender también
que existen momentos en los cuales nosotros les podemos preguntar y ahondar un poco más en esta información. Ahora, hasta ahora nos hemos concentrado en el tema de las víctimas, pero a mí algo que siempre me ha intrigado mucho es qué pasa en la mente de los abusadores, del niño que comete el bullying. ¿Qué están viviendo ellos? Porque luego nos topamos con casos bien fuertes. Por ejemplo, este que decíamos, ¿no? Un chiquito de 7 años que tiene un lenguaje de odio, de agresión, que llega a prácticas violentas. Pues te está gritando algo. ¿Qué pasa con los niños agresores? ¿Por qué agreden? ¿Por qué practican el bullying? ¿Qué hay detrás de ellos? Pues bueno, entendamos que a lo mejor, claro, o sea, no me voy a poner a generalizar porque probablemente cada uno de los casos tenga sus peculiaridades y sus asegúnes, ¿no? Realmente, cuando son agresores, a menudo buscan tener el control o tener el poder sobre la situación, ¿sí? Pero probablemente esto sea también una conducta que pues compensa en su mayoría de los casos otras que también están sufriendo probablemente en otras esferas de su vida, ¿no? Sus propias inseguridades, sus propios sentimientos. Tal vez ellos también se encuentren dentro de una atmósfera violenta, no solamente en la escuela, sino también dentro de sus casas, ¿no? Dentro de sus familias, a lo mejor en otros lugares donde ellos también puedan converger, también se pueda dar este fenómeno. Sí, de acoso. Entonces ellos pues van a replicar justamente este fenómeno violento con otro compañerito o compañerita. ¿Qué tendríamos entonces que hacer con los agresores? Porque generalmente lo que escuchamos como respuesta por parte de la autoridad educativa es: lo vamos a expulsar, o ya lo expulsamos, y entonces nos topamos con niños agresores, con niños que practican bullying, que han ido de una escuela a otra, a otra. ¿Cómo tendríamos que atender a los agresores? ¿Tendríamos que atenderlos de entrada y cómo? Sí, claro, totalmente se tendrían también que atender, ¿sí? Es importante que nosotros observemos esta conducta agresiva o esta conducta violenta como una sintomatología, si lo quieres ver, hasta del propio sistema, ¿no? O sea, realmente ellos están manifestando algo y están replicando algo. Entonces, sí es importante que también como autoridades, como padres de familia o maestros, podamos profundizar de dónde viene que él está replicando ese acto violento, Claro. ¿sí? Claro que también se debe de atender, claro que también tiene que visitar un especialista para poder justamente entenderlo y poder ayudarle, porque probablemente también él esté doliendo, probablemente él también esté sufriendo, entonces te digo, o sea, cada caso es distinto y muy particular, pero pues también hay que darle su foco, ¿no? Su atención. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos al atender situaciones y casos de bullying? Ya lo decíamos, por ejemplo, con el tema de los agresores, porque generalmente la respuesta es: ya los expulsamos, ya los mandamos a su casa, los cambiamos de turno en las escuelas públicas, ¿no? No, ya lo movimos al turno de la tarde. Movimos de salón. Híjole, ya lo movimos de salón, claro. O incluso, bueno, situaciones mucho más fuertes, ¿no? Acabamos de tener un caso aquí en San Luis donde pues un niño es víctima de una agresión, le dan, como decimos popularmente, un mal golpe y termina perdiendo la vida. Y a lo que se va a enfrentar ese agresor es a un proceso judicial. O sea, ya estamos hablando de cuestiones mucho mayores. Pero el llevar a este menor a un proceso judicial tampoco nos garantiza pues que se va a rehabilitar o que vamos a tener la oportunidad de reincorporarlo, porque además pues, se va a reincorporar tarde o temprano a la sociedad. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos al atender un caso de bullying? Bueno, los errores más comunes, puede ser cuando no lo estén siquiera platicando, ¿no? Cuando no lo están poniendo en manifiesto, que es minimizar el problema, como lo que te comentaba. Utilizar estos diálogos de no pasa nada, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿sí? Es más, como te lo comentaba, es tener una escucha activa, ¿sí? Para evitar decir este tipo de diálogos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que vamos a provocar con eso es que tanto la víctima o el agresor pues no se sienta escuchado o atendido. Y eso pues va a provocar justamente que a lo mejor ya no nos quieran contar nada y mejor se aíslen.
Sí, a la víctima le estás Entonces, diciendo no pasó ay, nada, no, es pasa para nada. tanto, y al Ajá. agresor le estás diciendo no fue para tanto. Vuélvelo a Sí, hacer, ¿no? claro. O sea, en lugar de ser una medida preventiva, es una medida promocional, ¿no? Ándale, vuélvelo a hacer, ¿no? No, realmente, como te lo comentaba, o sea, tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos, tenemos que poner límites de inmediato, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Pues tomar medidas inmediatas, ¿no? No ignorar el problema y pues justamente si nosotros, cuando ya no lo cuentan y nosotros no generamos las medidas precautorias desde un inicio, pueden venir consecuencias y consecuencias más graves. Ujú. Confrontar también al agresor sin apoyo. Luego, como ya lo comentábamos ahorita, ¿no? Es defiéndete, tú pégale también, ¿no? Pues realmente eso puede salir contraproducente porque Sí. va a aumentar el ciclo de violencia. Y lo que nosotros queremos es que eso pues se mitigue, se apague, ¿no? Oye, hemos conocido también de estos casos donde los papás van tan enojados que se van en contra del menor agresor. Es decir, los papás de la víctima van en contra del agresor y lo confrontan, pero estamos hablando que el agresor tiene 7, 10, 12, 15 años y va un adulto a confrontar directamente al menor. Sí, pues vaya, es que luego también como padres pues tienden a proteger, pero pues justamente desde esa protección luego cometen esta hazaña que tú dices, ¿no? Confrontar al menor muchas veces de manera agresiva, de manera violenta Claro. también, porque pues vaya, ellos están más grandes. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de realizar? Pues bueno, comunicarle a las autoridades, involucrarlas a las autoridades escolares y que ellos tomen medidas precautorias en ese momento, ¿sí? Invitar a los maestros, invitar a los prefectos, invitar a los directores a que justamente se sienten, a hacer una mesa de diálogo y observen realmente el caso y cuáles son estas medidas que van a tener para él. ¿Has visto estos videos luego en las redes sociales donde papás de niños que practican bullying les dan una lección, y lo entrecomillo? Por ejemplo, se burló de un niño que no tenía zapatos y entonces lo mandan a la escuela descalzo, o se burló de alguien que no tenía cabello porque estaba en un tratamiento de cáncer y van y los rapan. ¿Qué opinas de estas prácticas por parte de los papás de presuntos agresores? Pues bueno, es complejo, ¿no? A final de cuentas, pues también es un acto violento. Lo primero que debemos de hacer es concientizar al niño que lo que él hizo o dijo está mal, ¿no? Algo que también me resultaba muy curioso y en una ocasión lo vi, iba a recoger a una de mis primas a la secundaria y justamente estaban 5 sujetos mayores esperando a un chico, ¿no? Este chico pues también lo iban a agredir, al final pues las autoridades no lo dejaron salir de la escuela, pues justamente porque pues se iba a armar ahí la trifulca, lo iban a agredir a él y que justo, pues vaya, no se trata de tomar justicia por nuestra propia mano, ¿no? Sino más bien es dejar en claro que se está llevando un acto violento, ¿sí? Y que ese acto violento tiene consecuencias. En este caso, como se está dando dentro del entorno escolar, las autoridades deben de tener muy claras las medidas y las sanciones que se tienen que tener en casos como estos, ¿sí? A lo mejor invitar a los padres de familia a que sus hijos, tanto de las personas que son víctimas como de los agresores, a que reciban terapia, a que busquen justamente un especialista que les ayude a abordar y a confrontar esta situación. Pero no volver a vulnerarlos, ¿no? No Claro. volver a ponernos en esta situación ni a los agresores ni a las víctimas. Ahora, hay un caso que ha sonado mucho en México y que tiene que ver con esta niña de educación secundaria que era víctima de bullying por sus gustos musicales y entonces es perseguida a tal punto que en algún momento ella cae de un tercer piso. Se abre la controversia de si la lanzaron sus propias compañeras o si ella se lanzó por el nivel de depresión en el que se encontraba. Y viene una respuesta que a mí me preocupa muchísimo porque además fue en cadena nacional, fue en una de las ruedas de prensa matutinas de la presidenta que sale el fiscal general del país y dice, pero no la aventaron, no hay pruebas de que la aventaron. Y entonces, pues esto no hay delito que perseguir.
A ver, yo me quiero detener en eso porque lo que les estás diciendo es, independientemente de si la aventaron físicamente o la aventaron emocionalmente, pues hubo un factor que provocó lo que le sucedió a esta pequeña que ahora pues todavía está tratando de recuperarse de esas heridas y que probablemente va a tener secuelas de por vida. El hecho de que una autoridad salga a decir no pasó nada porque no la aventaron físicamente me pareció delicadísimo. ¿Cómo tendrían estas autoridades también esos niveles que leer este tipo de historias? Porque a mí me parecía además que esa pudo haber sido una oportunidad de oro para mandar Para un mensaje concientizar. contundente en este país. Creo y considero, al igual que tú, que pudo haber sido un buen momento para concientizar los alcances del acoso. ¿Sí? En este sentido, y tú lo mencionas, ¿no? A lo mejor no la aventaron físicamente, pero probablemente la aventaron emocionalmente, ¿no? Entonces realmente es visibilizar que hubo un antecedente por el cual la chica, ajá, realizó o realizaron lo que pasó, ¿no? Realmente sí es delicado porque pues justo nos invita otra vez a no hablar del tema, a guardarlo, a dejarlo en un cajón. Y no, realmente es un tema que se tiene que dialogar, ¿sí? Decía en algún momento, ¿cuándo es una broma y cuándo no? O sea, la broma se termina, o sea, cuando a ti te lastima. ¿Sí? Cuando a ti ya te generó el mínimo grado de incomodidad, eso no es una broma, eso no es un juego. Ujú. Realmente existen otras formas de divertirnos, ¿sí? De divertirnos sanamente. El hecho de que tú te metas con los gustos musicales, con las preferencias sexuales, con las preferencias culturales, religiosas de una persona, también es agresivo y también es violento. Entonces, debemos de proclamar y debemos de divulgarnos en una sociedad de respeto, en una sociedad empática y solidaria, ¿sí? También, pues vaya, tolerante de que existimos diferentes personas y de que vivimos en una diversidad de creencias, de acciones, de conductas. Y mientras tú no violentes al otro y lo respetes, yo creo que podemos mejorar y ser una sociedad más sana, que realmente podamos adentrarnos a los caminos de hacer comunidad, de una comunidad solidaria. Me llevas a la siguiente pregunta. ¿Realmente se pueden generar espacios libres de violencia? ¿Se pueden generar y hay experiencia de escuelas, de planteles educativos, de entornos en donde se haya logrado generar espacios seguros? Sí, sí, totalmente. Yo tengo una mirada muy esperanzadora, de que sí se pueden lograr y de que sí se están haciendo, sí se están fortaleciendo. Tenemos que sanar muchísimo el tejido social, ¿no? Dentro de la facultad, nosotros tenemos varios programas que pues justamente nos invitan a tener una convivencia sana dentro de espacios escolares. Aquí en corto te puedo mencionar dos. Tenemos PERAJ, por ejemplo. PERAJ pues justamente se encarga de niños en edad escolar, participantes, en donde cada uno de estos niños tiene un tutor. Este tutor, estudiante de licenciatura, le permite al niño o colabora con el niño, participa con el niño en diferentes esferas de su vida, ¿no? Les ayudan con la tarea, les ayudan a fortalecer habilidades sociales, habilidades emocionales, y también pues está Semillas de Cambio, que pues trabaja con huertos urbanos, en donde pues también la dinámica permite desarrollar, o bueno, más bien fortalecer a líderes comunitarios y mejorar la convivencia. Estos huertos comunitarios se dan en espacios escolares. Ahorita estamos trabajando con comunidades, vamos a trabajar en Tepetate, Villa de Arriaga. Trabajamos también en el País de las Maravillas dentro de la Facultad de Psicología, pero pues vaya, uno de nuestros objetivos justamente es promover una sana convivencia. A ver, ¿Sí? pero me llama la atención porque entonces no basta, porque muchos planteles educativos se escudan en esto, en decir, yo convoqué una conferencia contra el bullying y pues los que vinieron, qué bueno, y los que no, no. No tiene que ver solo con eso, sino con No, generar prácticas y dinámicas que motiven y que propicien la integración. estás en lo correcto. Sí, 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 totalmente. Como te lo comentaba, o sea, realmente no es algo
pues vaya estático, que solamente lo vamos a ver una vez, o sea, no con una conferencia, no con una plática vamos a mitigar el problema. No, realmente se requiere de constancia y se requiere de disciplina. La violencia es dinámica, o sea, ya lo vimos con la pandemia, sí, entendíamos como a este acoso escolar como algo muy tradicional, algo que solamente ocurría en las aulas. A raíz de la pandemia, pues justamente migró a la parte de la virtualidad, ya se daba en las plataformas educativas, en los correos electrónicos, en los mensajes de texto, en WhatsApp, en las redes sociales. Entonces, realmente tenemos que entender que la violencia es dinámica y que migra, o sea, como si buscara realmente cuáles son esos espacios en donde se puede albergar y infectar, ¿no? Entonces, sí necesitamos justamente crear prácticas, espacios en donde se fomenten las habilidades sociales. Cuando hablabas de esto de cómo migra la violencia, me venía a la mente este caso de esta maestra que es víctima de bullying a manos de una niña, de una de sus alumnas, ¿no? Que le exhibe bailando en un entorno privado, pero que lo lleva a los espacios cibernéticos para que todos se burlen de ella. Y me parece un tema durísimo porque pensaríamos, pues la maestra ya estaba en una condición, si quieres, de autoridad, de superioridad en temas de autoridad sobre la niña, pero la niña logra llevar este aspecto a un punto en donde la pone en una condición vulnerable. Invierte un poco este ejercicio de poder, ¿no? Y es que justo, o sea, ¿qué pasa? Que luego también a nosotros de alguna forma se nos vulnera. Uh-huh. Es importante que también nosotros entendamos que como docentes estamos en un lugar de poder, uh-huh, en donde también nosotros de alguna forma podemos ejercer violencia pues a las personas como alumnos, como administrativos, como personas de mantenimiento, ¿no? Pero sí es importante también que a pesar o aparte de nuestra vida como docentes, también tenemos una vida privada, claro, la cual también se tiene que respetar. En muchos de estos casos, pues es ahí donde realmente, si no me equivoco, creo que es ahí donde graban a la maestra, ¿no? Y pues justamente la evidencian ella estando en un lugar un entorno privado, no estaba en la escuela. Uh-huh. Sí. Sin embargo, pues también nosotros nos debemos a ciertas reglamentos que tiene pues justamente las instituciones a las que somos adscritas, ¿no? Y pues también es importante que los conozcamos, los leamos, porque pues también ahí podemos entender muchas cuestiones, ¿no? De esto que te comento, de cuál es, digamos, mi ejercer en la vida, ¿sí? Claro. Entonces, sí es importante eso. Finalmente te preguntaría, luego dicen que lo que pasa en las aulas es un reflejo de la sociedad. En las que se encuentran, ¿no? Queremos que en las escuelas todo sea perfecto y que no haya violencia cuando tenemos entornos violentos, ¿no? Queremos que en las escuelas haya respeto cuando el entorno generalizado no lo existe, etcétera. Un poco creo que lo que pasa en las escuelas es un reflejo de lo que está sucediendo socialmente. Bajo esa premisa, ¿qué decirle a la sociedad con respecto a estos temas del bullying? Porque incluso se han tratado de justificar un poco diciendo, es que no, hombre, no aguantan nada, es que esta generación es de cristal, es que son muy sensibles, es que a los niños ya no los hacen como antes, a nosotros nos aventaban piedras y no pasaba nada, ¿no? Y vamos cayendo como en este tipo de justificaciones que me parece de pronto muy grave, ¿no? ¿Qué decirle a la sociedad sobre este tema del bullying? ¿Con qué tenemos que quedarnos, doctor? Nos tenemos que quedar con el visibilizar las conductas y ponerlas sobre la mesa, ¿sí? Como te lo comentaba, no guardarlas en un cajón. No hacerles caso omiso. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos eso, pues también estamos formando parte del problema. Uh-huh. Entonces, yo sí les invitaría a que pues conozcamos más de estos temas, conozcamos más de temas de violencia, de saber cómo identificarlos y también saber y ser conscientes si nosotros estamos también haciendo ejercicios violentos
para cualquier otro tipo de personas, Claro. ¿sí? Entonces yo creo que es eso, realmente responsabilizarnos de nuestro actuar y también ser conscientes del actuar del otro, ¿sí? Y pues vaya, declarar estos fenómenos de violencia, ponerlos en diálogo, ¿sí? Y pues buscar soluciones, implementar estrategias para que en algún momento, como te comentaba, podamos tener una sociedad más comunitaria, más empática con los otros. Doctor David Palomo, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Es la Entrevista, porque creo que estos temas son justamente eso, los que tenemos que hablar en público, no quedárnoslo en privado, no decir, bueno, pues es que ya le estaban haciendo bullying y entonces lo cambié de escuela, porque entonces el mensaje que le estamos mandando es tú eres el problema, te tengo que sacar de tu entorno para llevarte a Así otro es. lado, o con los agresores, no, bueno, pues ya lo expulsaron, ya se acabó la historia, pues no, tenemos que dar seguimiento a estos temas, tenemos que hablarlos socialmente, tenemos que hablarlos en familia y tenemos que poner el ojo y el dedo en señalar que no está bien y que no tenemos que acostumbrarnos a ellos. Así es. Te agradezco mucho Así que es. hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias, Erika. Un gusto y un placer estar aquí contigo. Gracias, Gracias. doctor. Las consecuencias de ignorar el bullying y el acoso escolar son tremendas. En San Luis Potosí ya han costado vidas, vidas de niños, de jóvenes que tenían todo un futuro por delante, cuyas familias han quedado enlutadas justamente por este tipo de prácticas que o los han llevado a la muerte o los han llevado a tomar decisiones que los han puesto al borde de la muerte. En medio de esta situación no podemos cerrar los ojos como sociedad y tenemos que empezar a hablar de estos temas y hacerlos cada vez más visibles y empezar a buscar la construcción de soluciones para evitar que más historias se vayan escribiendo sobre este tema, ya sea como víctimas, como victimarios, algo hay que atender, como ya nos lo explicaba el experto, y tenemos que trabajar en ello. Yo soy Erika Salgado, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y te invito a que nos acompañes en la próxima emisión, donde vamos a estar hablando de cuál es la verdadera inclusión de toda la sociedad. De eso y más vamos a estar conversando. Te espero.